Hola, soy Carlos Anesi y soy docente del Departamento de Medicina Interna. La clase que vamos a ver en esta oportunidad es anemias. Esta entidad la han visto en distintas asignaturas los distintos años del cursado de la carrera. Es un tema sumamente prevalente, ya que 1/3 de la población mundial sufre de anemias, fundamentalmente a costa de las anemias carenciales. Se define anemia como la hemoglobina o el hematocrito menor de 2 desviaciones estándar por debajo de la media, correspondiente para la edad, el sexo, el estado fisiológico y el hábitat. Se diagnosticarán como anémicos un 2,5% de individuos normales cuando no se tiene en cuenta lo antes dicho. Y una definición, como pueden encontrar también en otros textos, es el aporte insuficiente de oxígeno por parte de la hemoglobina en determinadas condiciones. Los valores de referencia, de acuerdo a la edad y al nivel del mar, también van a depender de la edad del paciente. En los adultos, la media de la hemoglobina definida en gramos por decilitro es de 14. El límite inferior es de 12 gramos por decilitro, con una media del hematocrito de 42 y un límite inferior de 37%. En el hombre, la media es de 16 gramos por decilitro y el límite inferior es de 14 gramos por decilitro. Con respecto al hematocrito, la media está en 47% y el límite inferior en este es de 40%. En el estudio de un paciente con anemia, comienza con el interrogatorio, el examen físico y los exámenes de laboratorio básicos, a saber, hemograma completo, recuento de reticulocitos y de plaquetas y otros exámenes complementarios que vamos a ver en el transcurso de la clase. En el algoritmo inicial, de acuerdo a los índices hematimétricos, el recuento absoluto de reticulocitos y la presencia de otras citopenias, se sugiere este algoritmo orientativo mostrado en la siguiente diapositiva. Los índices hematimétricos y el recuento absoluto de reticulocitos nos permiten realizar una clasificación morfológica de las anemias. Frente a un cuadro de anemia, es importante distinguir si están comprometidas otras líneas celulares, estableciendo un defecto global de la hematopoiesis. La pancitopenia puede presentarse en ciertos tipos de anemia, como las megaloblásticas severas, pero también en otros cuadros hematológicos, como en la aplasia medular o en los síndromes mielodisplásicos, o por infiltración de la médula ósea, llamado también mieloptisis. Cuando los índices se encuentran todos disminuidos, tendremos unas anemias microcíticas e hipocrómicas, como es el caso de las ferropénicas, las talasemias, las anemias sideroblásticas y la de los procesos crónicos, denominadas anemias de las enfermedades crónicas o anemias de la inflamación. Las ferropénicas suelen presentar mayor AD, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, que los síndromes talasémicos. Las fases iniciales de las anemias carenciales cursan con volumen corpuscular medio y reticulocitos normales y con hematocritos no tan bajos, entre un 32 o 33%. Las anemias normocíticas normocrómicas con reticulocitos elevados se deben a hemólisis o hemorragias agudas. Los cuadros hemolíticos también pueden presentar un volumen corpuscular medio elevado, ya que los reticulocitos son células jóvenes y grandes. Un volumen corpuscular medio alto con reticulocitos y adenormales es casi exclusivo de los síndromes mielodisplásicos. Caracteriza también a las insuficiencias medulares un volumen corpuscular medio alto con reticulocitos muy disminuidos. En las anemias megaloblásticas
Si hay deficiencias de hierro asociadas, los reticulocitos suelen estar bajos. De lo contrario, pueden estar dentro de lo normal, pero nunca aumentados, excepto que se haya iniciado tratamiento. Con estas bases orientativas se debe averiguar la etiopatogenia de la anemia, para la cual se indagarán los antecedentes personales, familiares, laborales, medicamentosos, así como otros síntomas y signos, por ejemplo, el color de la orina, úlceras, melena, etc. Ya nos vamos a explayar sobre las manifestaciones clínicas de las anemias, para de esta manera solicitar determinaciones específicas que permitan la confirmación diagnóstica. Para orientarnos en los criterios diagnósticos, debemos tener en cuenta que anemia no es una enfermedad en sí misma, sino que es un síndrome que obedece a distintas etiologías. Dado que las determinaciones de laboratorio carecen de sensibilidad y especificidad del 100%, cuando la sospecha diagnóstica es alta, se deberán realizar varias pruebas a fin de cumplimentar los criterios mínimos para establecer la etiología de la anemia. Así tenemos anemias de origen carenciales, como la anemia ferropénica, la anemia megaloblástica, en la cual vamos a hacer mucho hincapié tanto en el diagnóstico como en el tratamiento en esta clase. Otra etiología son las anemias de los procesos crónicos, también denominados de la inflamación. También tenemos la etiología de trastornos de la hemoglobina, como las talasemias, beta-talasemia o alfa-talasemia, o hemoglobinopatías estructurales, como hemoglobinopatías talasémicas, trastornos de membrana, como esferocitosis hereditaria, enzimopatías, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa o piruvato quinasa, y anemias hemolíticas, en las cuales tenemos hemólisis inmunes o no inmunes. Vamos a ver ahora la anemia ferropénica. La deficiencia de hierro y la anemia ferropénica son problemas de salud pública universal. Tienen un importante impacto a nivel de la salud individual, así como lo social y en lo económico. Ocurre en cualquier etapa de la vida, siendo las de mayor prevalencia la niñez y la mujer en edad fértil. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 2.000 millones de personas tienen deficiencia de hierro, un 25% de la población mundial, y la anemia está presente en más de 800 millones de personas, siendo niños más de 270 millones. La causa más frecuente de anemia en el mundo es la producida por déficit de hierro. El componente ferropénico puede pasar por distintas etapas. En una primera, en la ferropenia latente, hay solo evidencia de depósitos de hierro disminuidos. Esto está traducido como una ferritina baja, una hemosiderina disminuida o ausente en médula ósea. Posteriormente, en la eritropoiesis ferropénica, hay evidencia de aporte de hierro insuficiente para la síntesis de hemoglobina, con una saturación de la transferrina disminuida, una protoporfirina eritrocitaria libre aumentada, con sideroblastos negativos, pero con valores eritrocíticos normales. En la anemia ferropénica directamente hay disminución de los valores eritrocíticos, que es lo que marcan la anemia en sí mismo. Hay un concepto de ferropenia relativa que se va a referir a una disponibilidad escasa de hierro para una eritropoiesis francamente aumentada por efecto de agentes estimulantes de la eritropoiesis, pese a una cantidad de hierro normal en los depósitos. En este slide podemos apreciar los tres estadios del componente ferropénico: la depresión de depósitos, la eritropoiesis ferropénica y la anemia ferropénica, teniendo en cuenta distintas determinaciones, como la hemoglobina,
el volumen corpuscular medio, la sideremia, la saturación del porcentaje de la transferrina, la ferritina, la hemosiderina y la protoporfirina libre eritrocitaria. El diagnóstico etiológico: debemos identificar la causa del balance negativo de hierro. Por ejemplo, un aporte de hierro insuficiente para cubrir requerimientos basales. Esto se da en la mala alimentación, como una dieta vegetariana o vegana. También con la mala absorción, en la cual debemos descartar enfermedad celíaca, especialmente si la prueba terapéutica con hierro oral es negativa y con hierro parenteral es positiva. Otras entidades que debemos tener en cuenta son las pérdidas, ya sea evidentes u ocultas, fundamentalmente las digestivas, así también las proctológicas, ginecológicas, urinarias, nasales o pulmonares. Y también debemos tener en cuenta requerimientos aumentados, como en el embarazo, especialmente si estos son seguidos, o el inicio del tratamiento con cobalamina o folatos, por ejemplo en la anemia perniciosa, o eritropoyetina en los pacientes con insuficiencia renal crónica. En este slide encontrarán los ejemplos de balance negativo de hierro. Es fundamental para orientarnos al diagnóstico y podemos encontrar en la anemia ferropénica algunos elementos propios de esta etiología. En la anamnesis vamos a tener en cuenta astenia de distinta intensidad, disnea también con distintas clases funcionales, dolor torácico, un rendimiento intelectual y laboral disminuidos, pica, que es cuando el paciente tiene avidez por comer elementos como la tierra, alteraciones en trofismo de la piel y de faneras, alteraciones menstruales, cambios en el ritmo evacuatorio, cefalea. Y en el examen físico, la característica palidez mucocutánea, podemos encontrar escleróticas azules, dependiendo de la intensidad de la anemia, xerodermia, pelo seco y quebradizo, úlceras mucosas, onicolisis coeloniquia y un estado hemodinámico en el cual puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo o con pequeñas actividades, tensión arterial alterada, disminuida y soplos cardíacos. Esto es fundamental para el diagnóstico de anemias, y en este caso de anemia ferropénica, es el hemograma, en el cual característicamente encontraremos anemia microcítica hipocrómica regenerativa con poiquilocitosis, en el cual hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, característicamente estarían disminuidos, con un ADE, una amplitud de distribución eritrocitaria aumentada, con reticulocitos bajos y plaquetas que pueden estar aumentadas. Otros estudios para confirmar anemia ferropénica es el metabolismo del hierro, en el cual solicitaríamos sideremia, TIBC, porcentaje de saturación de la transferrina y ferritina, como así también el receptor soluble de la transferrina. Nuevos autoanalizadores hacen la determinación de la hemoglobina reticulocitaria, en la cual estaría para anemia ferropénica por debajo de 27.5 picogramos si es que no coexiste con un componente talasémico. Hemosiderina, en el caso de que se realice una punción de médula ósea, la determinación de la función renal, LDH, y electroforesis de hemoglobina para la determinación de talasemias. En este slide les menciono algunas situaciones diagnósticas especiales. Una ferremia o sideremia normal es un dato de poco peso, ya que puede tener mucha variabilidad analítica, tanto por la toma de la muestra como por su procesamiento. La determinación de TBC es indicativa de la avidez del organismo por el hierro y está aumentado en el componente ferropénico y normal a normal bajo en el componente inflamatorio. La ferritina es una proteína en la cual
se encuentra característicamente aumentado en procesos inflamatorios, por lo que una ferritina normal o alta no descarta componente ferropénico. Frente a un perfil de hierro dudoso, la presencia de una sintomatología asténica o de microcitosis pueden ser sugestivas de ferropenia. Como les comenté, los nuevos autoanalizadores pueden determinar hemoglobina reticulocitaria. Esto nos va a servir para evaluar en tiempo real la función de la médula ósea. Estos nuevos autoanalizadores también pueden determinar el volumen corpuscular medio reticulocitario y la hemoglobina corpuscular media reticulocitaria, en la cual en la ferropenia va a estar por debajo de 27.5 picogramos. Esto va a determinar los parámetros tempranos de la eritropoiesis ferropénica y podemos diferenciar entonces entre ferropenia y anemia de las enfermedades crónicas. En estos momentos consideramos el gol estándar para el diagnóstico de anemia ferropénica es la respuesta justamente al tratamiento con hierro. Debemos considerar entonces el diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica con la anemia de los procesos crónicos o anemia de la inflamación, con la talasemia menor y también con la anemia sideroblástica. En este slide pueden apreciar las distintas etiologías de la anemia ferropénica, agrupadas en causa por hemorragia, o sea, por pérdida, por hemoglobinuria crónica, por disminución de la ingesta de hierro o por el aumento de la utilización del mismo. Comenté que el diagnóstico etiológico es fundamental para el estudio de la anemia ferropénica. No nos podemos quedar solo con el diagnóstico de anemia ferropénica, sino que debemos encontrar la causa de la misma. Y para eso nos vamos a valer de distintas especialidades. Así, el gastroenterólogo lo vamos a utilizar para los estudios endoscópicos de aparato digestivo o para la utilización de la endocápsula. El ginecólogo para el examen de la paciente o para una ecografía ginecológica. El especialista en imágenes para la ecografía también y estudios de medicina nuclear. Y el hemodinamista en el caso que tengamos que hacer arteriografía. Los pilares del tratamiento de la anemia ferropénica es solucionar la causa etiológica, la medicación con hierro y mejorar el aporte hemínico de los alimentos. Como comentamos entonces, una de las bases del tratamiento de la anemia ferropénica es la administración de hierro. La administración de hierro por vía oral, una de las mejores sales ferrosas que debemos considerar es el sulfato ferroso y se presenta en comprimidos, en jarabes o en gotas entre 60 y 120 miligramos de hierro elemental. ¿Cómo lo vamos a administrar? A partir de los nuevos conceptos de la orquestación del metabolismo del hierro y del comportamiento de la hepcidina, se ha determinado que la mejor indicación es 1 o 2 comprimidos juntos a la vez 3 veces por semana. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, lejos de las comidas, y se puede administrar concomitantemente con jugos cítricos. Si la tolerancia no es la indicada, podemos utilizarlo conjuntamente con las comidas, lo cual va a disminuir la absorción del hierro, pero mejoraría la tolerancia. Si no, esta administración debería ser 1 hora antes
o 2 horas después de las comidas. Una estimación del aporte del hierro oral elemental oral es en el cálculo teniendo en cuenta la volemia total y el hematocrito. Consideramos la ferropenia total como la carencia de los depósitos más la carencia del hierro de la hemoglobina, considerando la carencia de los depósitos de hierro entre 500 y 1000 miligramos y la carencia del hierro de la hemoglobina con el cálculo de 2.2 por el peso corporal expresado en kilogramos por el déficit de la hemoglobina. Esta última sería la hemoglobina, el objetivo de la hemoglobina, que estaría alrededor de los 14 gramos por decilitro, menos la hemoglobina real. Entonces la estimación del aporte del hierro elemental es 10 por la ferropenia total. Para la utilización del hierro endovenoso, las dos formas más efectivas son el hierro carboximaltosa y el hierro isomaltosa. El carboximaltosa vienen en dosis de 500 miligramos en ampollas de 10 mililitros o de 1000 miligramos en ampollas de 20 mililitros. La forma de administrarlas es la siguiente. La de 500 miligramos diluimos en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar en 10 minutos. Y la de 1000 miligramos se diluye en 200 mililitros de solución fisiológica y se pasaría en 15 minutos. El hierro isomaltosa vienen en dos tipos de presentaciones, en ampollas de 5 mililitros y de 10 mililitros, con la cantidad de hierro isomaltosa de 100 miligramos por mililitro. La ampolla de 5 mililitros se diluye en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar en 10 minutos y la de 10 mililitros la diluimos en 200 mililitros de solución fisiológica a pasar en 15 minutos. Tenemos que tener en cuenta que estas formas de hierro pueden producir reacciones alérgicas, en la cual la forma de administrarlas debe ser sumamente cuidadosa. Las indicaciones del tratamiento endovenoso con hierro son la ferropenia absoluta, la intolerancia a la administración de hierro por vía oral, los déficits absortivos, la elección del paciente, la ferropenia que no corrige con hierro vía oral, programas de autotransfusión, la administración de agentes estimulantes de eritropoiesis, como la eritropoyetina, el embarazo en el tercer trimestre frente a ferropenia severa y en el puerperio si hubo pérdidas importantes en el parto. De modo que, ¿qué esperaríamos con el tratamiento con hierro? A los 2 o 4 días habría aumento de la hemoglobina corpuscular media reticulocitaria, si es que se puede determinar. Antes de la semana hay mejoría de los síntomas. A la semana podemos encontrar un pico reticulocitario. Entre las 3 y la cuarta semana, mejoría de los valores eritrocíticos. A los 2 o 3 meses, mejoría de los índices eritrocíticos. Entre la tercera y la 12ª semana, habría presencia de la doble población eritrocitaria, microcítica en descenso y normocítica en ascenso, evidenciable por el frotis en el hemograma. Y a los 4 meses habría en general la corrección total de los valores y de los índices eritrocitarios. Ahora les propongo que veamos la anemia por déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. Con respecto a las carencias de las mismas, las bacterias del tubo digestivo de los animales herbívoros van a sintetizar la vitamina B12 y la suministran a sus anfitriones, que a su vez la transfieren a los seres humanos en la carne. No hay vitamina B12 en los productos vegetales. Las plantas van a sintetizar el ácido fólico
y lo suministran al ser humano en las frutas y las verduras crudas e indirectamente a través de la carne de los animales herbívoros. En este cuadro se observa la síntesis de ADN a partir de la vitamina B12 y del ácido fólico de la dieta. Hay diversas causas de carencia de vitamina B12. Entre ellas están las digestivas. Dentro de estas encontramos la atrofia gástrica con acloridria y carencia de factor intrínseco. Esta es la responsable de la anemia perniciosa. Además encontramos la cirugía bariátrica, la gastrectomía, la derivación gástrica, la resección de hilio terminal, la enfermedad celíaca extensa, la enfermedad de Crohn de estómago, el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, el síndrome de Zollinger-Ellison, la insuficiencia pancreática, el VIH y algunas parasitosis. Entre los fármacos, la metformina y los inhibidores de la bomba de protones. Hay un aumento de utilización en el embarazo, hay causas dietéticas como el vegetarianismo estricto y después causas poco frecuentes como algunos trastornos genéticos, como la carencia congénita del factor intrínseco, los defectos de los receptores del factor intrínseco y la cobalamina, la alteración del transporte plasmático de cobalamina y errores en el metabolismo intracelular de la cobalamina. Dentro de las carencias de ácido fólico encontramos las causas dietéticas, entre ellas la falta de consumo de verduras frescas. Dentro de las enfermedades digestivas, la enfermedad celíaca, el esclerotropical, la resección del intestino delgado, la enfermedad de Crohn, la derivación enterohepática, el linfoma extraganglionar, o sea, el linfoma intestinal, y la amiloidosis. Dentro de los fármacos, por interferencia con el ácido fólico, encontramos el metotrexato, la pirimetamina, la trimetroprima sulfametoxazol, el triamtireno y los anticonvulsivantes como la fenitoína, carbamazepina y fenobarbital. Otra causa importante y frecuente en nuestro medio es el alcoholismo. Y por aumento de la utilización o pérdida, encontramos el embarazo, la hemólisis crónica, la dermatitis exfoliativa y la hemodiálisis. Dentro de la presentación clínica, ambas anemias pueden tener síntomas y signos comunes. Los síntomas de la anemia megaloblástica son de instalación lenta e insidiosa. Habitualmente la resistencia física de los pacientes es superior a lo esperado en relación con la concentración de hemoglobina. Los síntomas y signos propios de la anemia megaloblástica deben distinguirse de lo que acompañan a las afecciones que las causan. El compromiso neurológico, el compromiso de la sensibilidad profunda a las vibraciones y posiciones segmentarias que comienza manifestándose en los miembros inferiores, es característico del síndrome de degeneración combinada subaguda de los cordones posterolaterales de la médula espinal. Esta alteración es propia de la enfermedad megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y puede verse en pacientes incluso sin anemias. Dentro del impacto hematológico, característico es la macrocitosis, aunque puede, además de la macrocitosis, puede observarse un componente normo o microcítico si se acompaña de ferropenia o talasemia. También es característico la pancitopenia, o sea, además de la anemia, la disminución de la serie blanca y de las plaquetas. Sobre las causas digestivas debidas a hipoabsorción se pueden presentar pérdida de peso, diarrea y dolor abdominal, y de las reproductivas, la infertilidad y el aborto. En esta tabla podemos encontrar algunas determinaciones o hallazgos de laboratorio en distintas situaciones. Es importante destacar que la compleja tecnología necesaria para realizar las determinaciones de ácido metilmalónico
hacen que las mismas no estén al alcance de los laboratorios generales. Repasamos algunas causas de macrocitosis con o sin anemia. Por ejemplo, algunos fármacos como quimioterápicos. Acá encontramos el metotrexato, hidroxiurea, citarabina, azatioprina. Algunos anticonvulsivantes, como mencionamos anteriormente, como la fenitoína y la carbamazepina, antirretrovirales y antibióticos como la trimetroprima sulfametoxazol, o en distintas situaciones como las hepatopatías, alcoholismo con o sin hepatopatía, reticulocitosis, carencia de folato, carencia de vitamina B12 como hemos visto, mielodisplasia, el hipotiroidismo, en algunos pacientes mayores de 75 años, en la trisomía 21 o incluso artefactos por aglutinación de eritrocitos. En esta tabla encontramos algunas determinaciones que nos pueden acercar al diagnóstico de la anemia por déficit de ácido fólico o de vitamina B12. Tengamos en cuenta, con respecto al ácido metilmalónico, que puede estar influenciado en ciertas situaciones clínicas, como la insuficiencia renal crónica, en embarazo o la contracción de volumen, y que la homocisteína se puede ver alterada en el trastorno de la metilente tetrahidrofolato reductasa homocigota, también en la insuficiencia renal crónica, en el hipotiroidismo y en el paciente en el cual es tratado con niacina o con levodopa, también en la contracción de volumen. Con respecto al tratamiento, los objetivos son prevenir las complicaciones graves como la insuficiencia cardíaca, la hipopotasemia, las alteraciones neurológicas y psiquiátricas y corregir la anemia, leucopenia y trombocitopenia. Minimizar y lograr la curación, si fuera posible, de las alteraciones o afecciones que son la causa de la anemia megaloblástica y sus complicaciones. El tratamiento de la megaloblastosis se basa en la administración de las vitaminas apropiadas cuya deficiencia o alteración metabólica es la causa. Hay distintas preparaciones farmacéuticas efectivas que pueden contener hidroxicobalamina o cianocobalamina, que esta última no es fisiológica. Y con respecto al ácido fólico, podemos encontrar como ácido fólico o el ácido folínico, también denominado leucoborina. La administración se va a hacer por vía oral o por vía parenteral cuando la absorción intestinal esté comprometida. Una situación importante es que no debe administrarse ácido fólico o ácido folínico sin vitamina B12 a pacientes en los que no se ha descartado previamente la deficiencia de vitamina B12, por el riesgo de desencadenar o agravar un síndrome de degeneración combinada subaguda de la médula espinal, como es la mielosis funicular. Si fuese necesario comenzar el tratamiento con urgencia, se debe tomar las muestras de sangre, puede ser la de médula ósea y orina para el estudio, y administramos hidroxicobalamina y leucoborina por vía parenteral. Se puede suplementar con potasio, oral o parenteral, si no hay contraindicación, especialmente en pacientes de edad avanzada. En el caso del tratamiento con vitamina B12, este puede ser diagnóstico. Si hay respuesta a la administración de vitamina B12, confirmamos el diagnóstico de déficit de esta vitamina. El requerimiento fisiológico diario de vitamina B12 es de 5 microgramos. Las preparaciones farmacéuticas contienen cantidades mucho más altas y por lo general en combinación con otras vitaminas. La administración es oral o parenteral en forma diaria, semanal o mensual, según la patología y la respuesta al tratamiento. Hay una preparación con cianocobalamina de 1 miligramo por comprimido y otra entre 5 y 10 miligramos por ampolla para administración parenteral. En los pacientes con anemia perniciosa esencial se aconseja administrar 100 microgramos por semana intramuscular por 4 semanas. Posteriormente,
100 microgramos cada 15 días intramuscular por 2 dosis y posteriormente 100 microgramos cada 4 a 6 meses durante toda la vida. El requerimiento fisiológico diario de folato es de 400 microgramos. Existen preparaciones farmacéuticas de 1, 5 y 10 miligramos por comprimido. Hay una preparación de ácido fólico de 15 miligramos en una ampolla separada de otra que contiene otras vitaminas del grupo B. El ácido folínico para el tratamiento de la anemia megaloblástica por interferencia medicamentosa o por defecto de la dihidrofolato reductasa se administra por vía parenteral en dosis de 5 miligramos 2 veces por semana. Las preparaciones farmacéuticas contienen 15 miligramos por comprimido, cuya absorción intestinal es irregular, y 50 miligramos para administración parenteral. La duración del tratamiento depende de la afección que provocó la deficiencia. En la anemia perniciosa esencial, el tratamiento con vitamina B12, como comentamos, es de por vida. En la megaloblastosis por deficiente aporte alimentario, el tratamiento farmacológico se hará hasta conseguir la normalización de la dieta. Con respecto a la respuesta a la corrección con vitamina B12, los cambios mentales y la glositis mejoran casi inmediatamente después del inicio del aporte. A los 4 o 5 días o a los 7 días presentan el pico reticulocitario que puede aumentar aún más el volumen corpuscular medio. Después aumentaría la hemoglobina. Las alteraciones neuropáticas, como ya mencionamos, como las parestesias, mejoran a lo largo de varios meses, aunque es posible que nunca desaparezcan por completo si son de larga evolución. Con esto damos por terminada la clase. A manera de resumen, definimos el concepto de anemia, vimos el algoritmo del estudio de las mismas, hicimos referencia al diagnóstico y diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas e hipocrómicas, evaluamos los criterios diagnósticos e hicimos hincapié en la anemia ferropénica y en las anemias carenciales por déficit de vitamina B12 y ácido fólico, viendo las etiologías de las mismas, los elementos diagnósticos y el tratamiento de este tipo de anemias. Muchas gracias.